Vamos a realizar dos experimentos. El primero va a ser con una bobina y el segundo con un capacitor. Vean ustedes que es una bobina grandototota. Parece un transformador, pero nada más tiene dos puntos de conexión. Es una bobina. Un foquito de arroz y un interruptor. Este experimento lo voy a repetir 3 veces para que lo observen detenidamente. Por favor, observen la intensidad de la lamparita inmediatamente después de que escuchen el clic con que yo cerré el interruptor. 3 veces. Primera vez. Abro el interruptor. Segunda vez. Cierro el interruptor. Abro el interruptor. Tercera vez. Clic del interruptor. Su pilón. El segundo experimento lo vamos a realizar con un capacitor. Ahora vamos a ver cómo se comporta un capacitor para un voltaje de la fuente de DC. Tenemos un capacitor, tenemos un foco de arroz, el mismo, y un interruptor. Observen qué pasa con la intensidad del foco después de haber cerrado el interruptor. Aquí el proceso es tan lento que con un experimento es suficiente. Pero lo voy a repetir para que puedan obtener otra vez el mismo comportamiento. Nuevamente voy a cerrar el interruptor para transferir energía a través del foco de arroz. Observen el comportamiento del foco. Esto lo vieron ustedes con sus ojos, permítanme el pleonasmo, con sus ojos físicos. Vamos a pasar estos dos experimentos, primero y luego el segundo, a su cerebro. El experimento 1 consiste de una fuente de 12 voltios que le va a transferir energía a la bobina a través de un foquito en serie. Un interruptor, voy a cerrar el interruptor, es lo que vieron. ¿Y qué pasó inmediatamente después del interruptor cerrado? Después de que cerramos el interruptor, hubo un momento en que el foquito estuvo apagado. Quizá 1 o 2 segundos, no lo medimos, ahorita eso no importa, después lo podemos calcular puesto que tenemos la ecuación. Después que estuvo apagado, nosotros no lo pudimos ver, pero el foquito encendió a su máxima capacidad, a su máxima iluminación. Esto lo vamos a explicar de la siguiente manera. Para que el foquito estuviera apagado, después de cerrado el interruptor, es que aquí apareció como si hubiera una fuente positivo o negativo de 12 voltios. Ahora vean, 12 voltios de la batería más el efecto que generó la bobina después de cerrar el interruptor, es como si tuviéramos una fuente de 12 voltios. Interruptor cerrado, inmediatamente después, a 12 voltios de la batería le quitamos 12 voltios del efecto que tiene la bobina, me da 0 voltios. Y cuando esto tiene 0 voltios, ahora le quitamos a 12 le quitamos 0 voltios. ¿Y qué sucede? Pues hay 12 voltios. Despacito. En el momento de cerrar el interruptor, la bobina generó 12 voltios. El efecto, 12 voltios de la fuente de alimentación y 12 voltios del efecto de la bobina. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial?
0 voltios. La diferencia de potencial en el foco es 0 voltios. Si un foco, un LED, una lámpara tiene 0 voltios, no se enciende. Por eso es que estuvo apagado. Después este voltaje fue disminuyendo hasta que tuvo 0 voltios. En el momento en que esto tiene 0 voltios, y aquí hay 12 voltios, a 12 voltios le quitamos 0 voltios y nos da 12 voltios. La diferencia de potencial ahora vale 12 voltios. Y por eso es que el foco, no vimos los cambios graduales, pero el foco enciende a su máxima iluminación. Este es el comportamiento de una bobina a un voltaje de DC. Esto vamos a ver si lo predice la ecuación del doctor Kawakami. Dice que el voltaje en la bobina es igual a la bobina por la razón de cambio con respecto de T. La bobina es un elemento pasivo de 2 terminales y tiene la propiedad de oponerse a los cambios de corriente. Soy reiterativo. No se opone a la corriente, se opone a los cambios de corriente, generando en sus extremos una diferencia de potencial, que es el que apareció y que fue disminuyendo. En este ejemplo pasó desde más 12 voltios hasta 0 voltios. Una lamparita momentánea apagada hasta una lamparita permanentemente prendida a su máxima iluminación. El experimento 2 lo vamos a realizar con un capacitor, una fuente de 12 voltios, un interruptor, un pequeño foco y un capacitor. Ustedes observaron que en el momento en que yo cerré el interruptor, el foco tuvo la máxima iluminación. Conforme fue pasando el tiempo, esa intensidad disminuyó hasta que el foco se quedó completamente apagado. Vamos a ver qué dice la ecuación de la tabla del doctor Kawakami para la explicación de este fenómeno que ustedes vieron con sus ojos, y de sus ojos lo vamos a pasar a su cerebro. La corriente es igual al capacitor por la diferencial de B con respecto del tiempo. Dice que un capacitor es un elemento pasivo de 2 terminales que se opone a los cambios de voltaje. No se opone a el voltaje, se opone a los cambios de voltaje. La única manera para explicar la máxima intensidad es que aquí tuviera 0 voltios, como si hubiera yo hecho un cortocircuito, el capacitor estaba descargado y hay 0 voltios. Si aquí hay 0 voltios y en el extremo de la batería hay 12 voltios, a 12 le quitamos 0, me da 12 voltios. Por eso el capacitor tuvo su máxima intensidad. Si este comportamiento lo sustituyo con una batería, en el momento de cerrar el interruptor, este capacitor tenía 0 voltios. Conforme fue pasando el tiempo, de 0 voltios fue subiendo hasta llegar a 12 voltios. En el momento en que llegó a 12 voltios en el extremo B, ahora a 12 voltios de la batería le quitamos 12 voltios que almacenó el capacitor y nos queda 0 voltios. Eso explica el comportamiento que después de un tiempo el capacitor almacenó el voltaje de 12 voltios igual al de la batería y el foco se apagó.
porque a 12 le quitan 12, la diferencia de potencial vale 0 voltios. Muchas gracias.